Muy buenas, bienvenidos a esta tercera parte de nuestro tutorial avanzado sobre VRAI. En esta parte lo que vamos a ver es, básicamente, ya hemos comprendido todas las opciones que nos permiten configurar las muestras de nuestro motor de render, pero ahora mismo es todo un poco confuso, hay muchas opciones, hay muchas posibilidades. Vamos a ver entonces, dentro de esas opciones y de esas posibilidades, 4 métodos concretos en los que se puede afrontar una escena. Yo no os voy a decir solo un método, no os voy a decir cuál es el mejor. Yo particularmente utilizo uno o dos de esos métodos, pero la idea es que vosotros podáis no solamente usar esos métodos, sino desarrollar vuestro propio método que se adapte a vuestras necesidades. El objetivo de este curso, en definitiva, es ese, es que lleguéis a tener un nivel de comprensión avanzado de este motor de render, no para que utilicéis un método u otro, sino para que vosotros estéis perfectamente capacitados de pensar en vuestro propio método de trabajo. Entonces, antes de empezar, vamos a ver en unos gráficos de estos que me gustan tanto los 4 métodos que os voy a proponer, los vamos a ver un poco por encima y luego ya nos ponemos con ellos. ¿Cuáles son estos 4 métodos de los que os hablo? Bueno, en realidad no serán 4, en realidad me imagino que si hay 100 personas, pues habrá 100 métodos diferentes. Yo simplemente estoy intentando, pues como hacer una serie de divisiones para que comprendáis las distintas maneras en las que podemos afrontar un proyecto utilizando VRAI. No es que haya que utilizar una metodología estricta. Lo ideal es que comprendamos el motor y ya os digo, desarrollemos nuestra propia metodología. Pero básicamente hay dos maneras de afrontar un trabajo. Pensad, por ejemplo, que cuanto menos tiempo dediquemos a configurar el motor de render, seguramente más tiempo va a tardar en realizarse el render, porque no habremos analizado pues, las necesidades de la escena, no habremos probado unas subdivisiones, no habremos probado otras. Entonces nosotros podemos establecer una serie de parámetros que funcionan siempre, pero que como contrapartida tienen que vamos a perder tiempo de render. Y otra metodología diferente, que son estas dos de aquí, donde hacemos todo lo contrario. Nos pasamos un buen rato configurando el motor de render, investigando las necesidades de nuestra escena y viendo cómo podemos ahorrarnos 4 o 5 minutos en el render si es necesario. Fijaros, por ejemplo, que si nosotros perdemos en configurar la escena más tiempo de lo que tarda el motor de render en renderizar de esta manera, ya no estamos ganando productividad. Hay mucha gente que no quiere andar peleándose con el motor de render, que no quiere tener que estar averiguando 600 parámetros diferentes y que ese tiempo lo prefiere dedicar pues a mejorar sus texturas, a mejorar las hojitas de sus árboles, porque eso le va a aportar más calidad en su trabajo. Y hay quien prefiere pues dedicarle el tiempo que sea necesario a optimizar al máximo el motor de render para conseguir los mejores tiempos que va a poder crear. Yo personalmente considero que una cosa no es incompatible con la otra. Quiero decir, cuanto más tiempo dediquemos a comprender nuestro motor y a optimizarlo, más productividad podremos sacar en un futuro. Quizá al principio tenemos que invertir tiempo en averiguar bien cómo funciona, pero en un futuro habremos ganado muchísima productividad, porque ya no tendremos que tardar tanto en configurar el motor de render y lo haremos igual de rápido casi que estas opciones. Entonces, básicamente tenemos las conocidas Universal Settings propuestas por el creador del motor de render, que son extremadamente sencillas de configurar. Solo tenemos que configurar 2 parámetros y en 30 segundos lanzamos nuestro render. ¿Qué ventajas tienen? Pues principalmente que se configuran enseguida. Los inconvenientes son que normalmente, como estamos dejando que sea el anti-aliasing el que resuelva toda la escena, tenemos tiempos de render más lentos. El sistema progresivo que han incluido en la versión 3.0 es, por así decirlo, una versión diferente de esto mismo. Pero en lugar de tener que esperar a que se rendericen los buckets, directamente tenemos un sistema progresivo. Las otras dos opciones que os voy a plantear son opciones donde tenemos que analizar nuestra escena, averiguar sus necesidades y configurar el motor de render acorde a esas necesidades. La más conocida seguramente será la que yo aquí he denominado control total, a falta de un nombre mejor, donde lo que vamos a hacer es que vamos a configurar la menor cantidad de anti-aliasing posible, la menor cantidad de muestras secundarias posibles. Todo lo vamos a configurar justo para que nuestro render salga como nosotros queremos. Si tenemos 200 materiales, configuraremos 200 materiales con distintas subdivisiones.
Si tenemos 20 luces de distintos tamaños, las configuraremos con subdivisiones diferentes. Y así progresivamente. Y un punto intermedio, que es personalmente por lo que yo me decanto, donde vamos a sacrificar un poco de adaptabilidad para no tener que dedicarle tanto tiempo a configurar el motor. En mi opinión, esta metodología, a mí personalmente, sobre todo en interiores, me ofrece incluso mejores resultados que esta otra metodología, y esto tardo en configurarlo 5 minutos, mientras que en esto me tengo que dedicar pues 20 o 30 minutos a analizar mi escena. Entonces vamos a verlas una por una. Vamos a empezar con las más sencillas y luego vamos a ver estas dos. Vamos a comenzar con las Universal Settings. Para poder comprender bien por qué utilizamos esta metodología de trabajo o cómo funciona, tenemos que remontarnos a los capítulos anteriores de este tutorial, donde habíamos visto que cuando poníamos aquí un valor de subdivisiones secundarias, para poder calcular cuántas va a utilizar el motor de render por cada uno de sus rayos de anti-aliasing, teníamos que dividir el valor total, en este caso 64, entre el valor máximo de rayos de anti-aliasing, en este caso 16. Eso nos da un resultado que es 4 y nos dice que cuando el motor de render trafe su primera muestra de anti-aliasing, trafará 4 muestras secundarias. Cuando trafe su segunda muestra de anti-aliasing, trafará otras 4 secundarias. Y así hasta que cuando trafe 16 muestras primarias, alcanzará el máximo de 64 muestras secundarias. Nosotros habíamos visto cómo esto, de cara a optimizar nuestro proceso de render, a veces suponía un problema, porque cuando utilizábamos valores muy bajos de muestras secundarias, forzando al anti-aliasing a utilizar más subdivisiones de las necesarias para poder llegar a los niveles de ruido aceptables. Para compensar ese problema, lo que hacíamos es que separábamos este nivel de tolerancia del de las muestras secundarias y los controlábamos de forma independiente. Introduciendo aquí valores de tolerancia más elevados, conseguíamos que nuestro anti-aliasing solamente se aplicara en aquellas zonas donde realmente fuera necesario, e incrementando la cantidad de subdivisiones conseguíamos tener más muestras secundarias por muestra primaria. El problema se presenta cuando, si no conocemos bien el funcionamiento del motor de render, si nosotros, por ejemplo, estamos utilizando en esta escena un valor alto de anti-aliasing, pongamos por caso que nos hemos visto obligados a utilizar 256 muestras de anti-aliasing en la escena, pues tenemos una profundidad de campo muy pequeña o mucho motion blur. En ese caso en concreto, si nosotros, por ejemplo, renderizamos nuestra imagen, vamos a renderizar un pequeño fragmento, estamos utilizando valores altos de tolerancia porque habíamos visto que queríamos que el anti-aliasing fuera lo más bajo posible. Vamos a renderizar y nos aparece mucho ruido en nuestra imagen. Nosotros ahora queremos eliminar este ruido de esta imagen. Habíamos visto que si lo que nos está pasando es que faltan muestras secundarias en nuestra iluminación global, que lo podemos comprobar utilizando el pase de iluminación global, y vemos cómo efectivamente ese ruido proviene de la falta de muestras en la iluminación global. ¿Qué hacíamos? Incrementábamos la cantidad de muestras de nuestras subdivisiones en la iluminación global. Vamos a poner, por ejemplo, 4 veces más. Vamos a pasar de 8 a 16, que son 4 veces más de muestras secundarias, y vamos a repetir nuestro render. Fijaros que el resultado es exactamente el mismo. Incluso si yo comparo mi pase de sample rate, podéis ver que está haciendo exactamente lo mismo que antes. Pero ¿cómo es posible si yo le estoy diciendo que en lugar de utilizar 64 muestras secundarias, utilice 256? Pensad que como yo tengo que dividir este valor de aquí entre este de aquí, si el valor de muestras primarias es muy alto, cuando yo divida, por ejemplo, 64 entre 256, mi resultado va a ser menos de 1. Pero el motor de render no puede trazar menos de una muestra, no puede trazar media muestra. Siempre traza como mínimo una muestra secundaria cada vez que traza una muestra primaria. Entonces, para poder obtener más muestras secundarias de las que ya tengo que subir este valor por encima de este valor. Fijaros que esto es muy poco intuitivo, porque un usuario que no tenga un conocimiento avanzado del motor de render, pues tiene, por ejemplo, un material con ruido.
Y lo primero que uno piensa es, bueno, pues voy a ponerle más muestras a mi material. Le voy a poner, pues fíjate, 4 veces más. Y el resultado es idéntico. Entonces, fijaros cómo esto, en usuarios que no tienen conocimiento sobre cómo funciona el motor de render, puede suponer una confusión muy grande. Nosotros lo que vamos a hacer ahora al utilizar las Universal Settings es beneficiarnos de este problema, por así decirlo, porque pensar que no es que esto esté hecho mal a propósito, esto no está hecho mal, esto está pensado para que cuando el usuario incrementa el anti-aliasing, automáticamente disminuyan las muestras secundarias y que cuando aumenten las muestras secundarias, disminuya el anti-aliasing. Es una manera de autocompensar la escena para que podamos configurarla más fácilmente. Pero lamentablemente introduce un grado de confusión bastante grande. Veis como esta pestaña que tenemos aquí ha sido introducida en la versión 3.0 precisamente para separar estos valores y eliminar ese grado de confusión. Cuando yo desactivo esta pestaña, cada muestra o cada subdivisión extra que yo pongo aquí se tiene en cuenta. De manera que cuando yo estoy utilizando 8 tengo 16.384, pero cuando ponga 9 ya tengo 20.000 y así se va multiplicando exponencialmente. Entonces aquí es más sencillo o más intuitivo de entender, pero tenemos el problema de que ya no se autocompensa el motor de render y cabe la posibilidad de que si nosotros introducimos por error de repente, por ejemplo, valores un poco más altos de lo normal, la cosa ya se nos dispara a cantidades de muestras muy elevadas. Entonces no está mal pensado ese sistema que tiene VRay para autocompensarse, pero a veces nos puede llevar a confusión. Entonces, ¿cómo nos beneficiamos de esto? Para desarrollar un sistema de trabajo que sea muy fácil de utilizar. Pues pensad que si nosotros ignoramos por completo las subdivisiones secundarias, ya no nos importan ni las de los materiales, ni las de las luces, ni las de la iluminación global, las vamos a ignorar. Y vamos a subir el valor de muestras primarias muchísimo. 10.000 muestras primarias le vamos a permitir que trace al motor de render. Evidentemente, para conseguir que el motor de render trace más muestras primarias, tenemos que bajarle el umbral de tolerancia, porque si no, él va a trazar muchas menos muestras primarias. Entonces, ahora tenemos un sistema que con solo 2 parámetros, o casi mejor dicho, con un solo parámetro, nos permite controlar el nivel de ruido de toda la escena. Solamente tenemos que poner aquí valores altos de anti-aliasing y configurar el valor de color threshold para que se adapte al ruido que queremos tener. ¿Que quiero tener más ruido en mi escena? Le pongo valores grandes. ¿Que quiero tener menos? Le pongo valores bajos. Vamos a repetir este render, por ejemplo, con 0,005. Como veis, el ruido automáticamente se está eliminando. ¿Cuál es el problema de esta metodología? No sé si os acordáis, un ejemplo que os había puesto, voy a volver a mostrarlo. Acordaros de este ejemplo, era mucho más eficaz reunir la cantidad necesaria de muestras secundarias utilizando la mínima cantidad de muestras de anti-aliasing que reunir las muestras secundarias abusando del anti-aliasing. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Esto es mucho más sencillo de configurar, pero tiene el inconveniente de que va a haber muchas zonas de nuestra imagen donde estamos abusando del anti-aliasing y por lo tanto incrementando el tiempo de render. Para intentar solucionar ese problema, lo que han hecho en la versión 3.1 es que han incluido un nuevo valor, que es este de aquí. Con este nuevo valor podemos intentar mejorar esa situación. Le podemos decir al motor de render, por ejemplo, que resuelva el problema del ruido de la imagen utilizando el anti-aliasing, pero si nosotros estamos convencidos de que una subdivisión o una muestra, mejor dicho, por muestra de anti-aliasing es demasiado poco, le podemos decir, oye, no utilices solo una, utiliza 32 como mínimo. Y a partir de ahí, empieza ya a plantearte si necesitas más. Fijaros como antes de introducir aquí un valor, cuando estábamos usando 1, la adaptabilidad no tenía ningún papel en esta ecuación. Nosotros podíamos poner 0, que la cantidad de muestras nunca puede interpolarse entre 1 y 1, no hay valores intermedios. Si yo pongo 0 o si pongo 1, obtengo siempre lo mismo. Pero en el momento que introduzco una cantidad mínima de muestras secundarias, como pueden ser 32, ya sí que entra en juego una interpolación. Entra en juego una interpolación entre 16 y 32. ¿Por qué 16? Porque 16 es la cantidad mínima de muestra que le hemos puesto
Y 32 es la cantidad máxima que le hemos puesto, de manera que si le pongo aquí 2, la interpolación ahora va a ser entre 2 y 32. Si le pongo aquí 64, va a ser entre 2 y 64. Le pongo aquí 16. Así podemos controlar de forma bastante precisa la cantidad de muestras que se van a utilizar por cada anti-aliasing y las que se van a utilizar por píxel. Esto sigue teniendo un inconveniente, en mi opinión, y es que estamos recurriendo a márgenes muy grandes de muestras secundarias. Esto hace que es posible que en algunos píxeles de la imagen el motor de render recurra a 640.000 muestras para intentar resolver lo que ahí está pasando, porque habrá partes de la imagen, por ejemplo, en esta imagen en concreto, la ventana, que tiene muchísimo contraste, donde aunque yo le ponga aquí valores altos de tolerancia, el contraste siempre va a ser tan grande que el motor de render se va a ver obligado a recurrir a una gran cantidad de muestras, porque él no sabe lo que está pasando en la escena, él solo detecta píxeles con mucho contraste. Entonces, esta es una manera muy rápida de configurar nuestra escena. Vamos a resumir en qué consiste esta metodología. Partimos de nuestros valores por defecto. Lo que tendríamos que hacer es incrementar mucho la cantidad de anti-aliasing. Si no vamos a utilizar adaptabilidad, podemos controlar el valor de ruido desde aquí y eso es lo único que tendríamos que hacer. Definirle el ruido que queremos que tenga nuestra escena. Si queremos utilizar algo de adaptabilidad, lo que tendríamos que hacer es marcar esta pestaña. A partir de ahora controlamos el nivel de ruido con este otro parámetro y establecemos el grado de adaptabilidad utilizando estos dos valores de aquí. Pensad que mientras yo no introduzca aquí un valor superior a este, no hay adaptabilidad, ¿de acuerdo? Si yo pongo aquí 16, da igual que yo ponga aquí 1, que va a ser siempre entre 16 y 16, o que ponga 0, ¿de acuerdo? Si queréis beneficiaros de un porcentaje de adaptabilidad, tenéis que tener en cuenta que para eso tiene que haber un margen. Puede ser 8-16, puede ser 16-32, el que vosotros consideréis. Pensad que normalmente, si estamos utilizando muchísimas muestras de anti-aliasing porque lo que queremos es simplificar este procedimiento, no tiene mucho sentido elevar este valor a valores muy elevados, porque entonces estamos generando un margen superior muy grande. En este caso sería mucho más eficaz recurrir a valores de anti-aliasing mucho más bajos, volver a separar los controles y entonces ya sí podemos establecer un valor de interpolabilidad seguramente mucho más alto, sin que eso se traduzca en márgenes superiores desorbitados. Yo sé que todo esto parece un galimatías. Es muy simple, o sea, solamente tenéis que tener en cuenta la cantidad de muestras que va a usar el motor para solucionar vuestra escena. Lo que pasa es que hay varias maneras de conseguir controlar cuántas muestras va a utilizar el motor de render. Pero al final siempre es todo lo mismo. Esta es una forma muy sencilla, pues por eso, porque nos permite, utilizando solamente dos parámetros de configuración, que serían el Noise Threshold y el Mean Shading Rate, configurar nuestra escena. Como valores orientativos, pues 0,005 suele dar buenos resultados de calidad, o sea, poco ruido, pero aún se puede bajar un poco más, hasta 0,04 o 0,03 en casos en los que queráis una imagen extremadamente limpia. Y por regla general, pues en los interiores os harán falta valores de Mean Shading Rate entre 8 y 16 y en exteriores seguramente podéis utilizar muchos menos. Si os decidís por las Universal Settings porque no queréis andar peleándonos con el motor de render, tened en cuenta que vais a pagar un precio. O sea, va a ser muy sencillo de configurar, en 30 segundos vais a estar listos para vuestro render, pero el render va a tardar bastante tiempo, de manera que tenerlo siempre en cuenta. El siguiente método que vamos a ver es prácticamente igual que las Universal Settings, pero en lugar de utilizar un sistema de división de la imagen en buckets, lo que va a hacer el motor de render es que va a renderizar utilizando un sistema progresivo. ¿Qué significa eso? Pues que nosotros le vamos a establecer, por ejemplo, una cantidad mínima de anti-aliasing, una cantidad máxima de anti-aliasing y vamos a ir viendo los pases según vayan estando listos. Cuando haga el primer pase nos lo mostrará y cuando haga el segundo nos lo mostrará y así sucesivamente. Pensad que es exactamente igual que cuando utilizábamos Progressive Image Sampler usando las Universal Settings, pero aquí tenemos para controlar el ruido, olvidaros de esta pestaña de aquí
Y para controlar el ruido lo que nosotros vamos a utilizar es este valor de aquí, que es exactamente igual. Si yo le pongo 0,005, cuando el motor de render alcance este nivel de tolerancia, se parará. Si le pongo 0, nunca se parará. Y aquí le puedo delimitar el tiempo de render con una cantidad en minutos. Si yo le pongo 50, después de 50 minutos, se parará. Si le ponemos 0 en los dos, el render seguirá renderizando hasta que nosotros le demos a stop. Por ejemplo, vamos a probar ahora con 1 y 100 y con min shading rate en 1. ¿Qué significa eso? Que por cada muestra de anti-aliasing vamos a utilizar solo una muestra secundaria. De manera que cabe esperar que nosotros vamos a ir viendo cómo evoluciona el render y se va a depurar muy rápido el anti-aliasing porque rápidamente vamos a pasar a valores altos de anti-aliasing, pero va a tardar mucho tiempo en depurarse la iluminación global. Si queremos invertir el proceso, le subimos aquí este valor. Por ejemplo, si yo pongo 16, se va a depurar seguramente antes la iluminación global que el anti-aliasing, pero voy a tener que esperar más tiempo entre pase y pase. Vamos a ver las diferencias. Vamos a empezar con min shading rate en 1. Como estamos utilizando min shading rate 1, veréis que los pases se resuelven rapidísimo. Está resolviendo ahora el pase 0, ya va por el pase 1. Entonces los pases se van resolviendo muy rápido porque por cada pase de anti-aliasing solamente tiene que calcular una muestra secundaria. Entonces tarda poco tiempo en hacer eso. Pero fijaros como la cantidad de ruido que tenemos en nuestra iluminación global es muy elevada. El anti-aliasing se va a solucionar mucho más rápido que la iluminación global. Y seguramente vamos a tardar más tiempo en tener una imagen limpia. Fijaros que ya va por el quinto pase y aún tenemos muchísimo ruido en nuestra imagen. Vamos a pararlo. Vamos a probar ahora con valores de min shading rate más altos. ¿Qué significa incrementar el valor de min shading rate? Que ahora por cada uno de los pases que haga, en lugar de trazar una sola muestra secundaria, va a trazar 16. Eso se va a traducir en que vamos a tener que esperar más entre pase y pase, pero a cambio los pases van a estar más limpios de iluminación global. Vamos a probar con 16 y veréis cómo vamos a tardar mucho más tiempo en llegar al quinto pase, pero cuando lleguemos la imagen va a estar mucho más limpia. Entonces, pensad que poner valores muy altos matan un poco la belleza de este sistema progresivo, que es tener un feedback muy rápido, muy inmediato de lo que está pasando en la escena. Si ponemos valores muy altos tendremos que esperar entre pase y pase muchísimo tiempo y entonces seguramente sea más rentable utilizar el sistema de buckets. Mientras que cuando estamos poniendo valores bajos o intermedios, pues podemos tener un feedback muy rápido y la imagen se va a ver limpia bastante rápido. Ya vamos por el pase 1, pero fijaros que están tardando muchísimo más en realizarse los pases. Sin embargo, nuestra iluminación global es mucho más limpia que antes en los primeros pases. Vamos a esperar a que se realicen 2 o 3 para que veáis la diferencia. Al final el tiempo que vamos a dedicar a que esta imagen se vea limpia va a ser parecido. Lo único que va a cambiar es el tiempo que vamos a tener que esperar para ver nosotros la iluminación global limpia. De manera que podemos utilizar el valor de min shading rate como una especie de balanza. Cuanto más grande pongamos este valor, más prioridad le damos a la iluminación global y cuanto más bajo lo pongamos, más prioridad le damos al anti-aliasing. Pensad que utilizar aquí valores muy grandes, aunque os van a garantizar que en el primero o en el segundo pase vuestra iluminación global va a estar limpia, vais a tener que esperar para verlo muchísimo tiempo. Entonces vais a matar por completo el sistema progresivo. Hay que mantener estos valores en unos puntos intermedios para que podamos tener un feedback inmediato, pero que no tengamos que esperar a que se resuelvan 70 pases para que la iluminación global esté limpia, sino que igual con 4 o 5 ya podamos tener una idea general de lo que está pasando en la escena. Pero en esencia, fijaros que el sistema de Universal Settings y este son prácticamente idénticos. Lo único que cambia es que en uno utilizamos un sistema de buckets para renderizar la imagen y en este un sistema progresivo. Estos dos métodos que hemos visto hasta ahora, tanto las Universal Settings como el sistema progresivo, veis que son muy sencillas de configurar y otra de sus grandes ventajas es que son todoterreno. Cualquier imagen que rendericemos utilizando estos dos métodos, siempre que utilicemos niveles de tolerancia suficientemente bajos, tenemos la garantía de que van a quedar perfectas. No importa si tenemos desenfoque de movimiento, glossiness bajo, da lo mismo. Como toda la carga del render reside sobre el anti-aliasing,
El render va a encargarse al final de que nuestra imagen quede perfecta. Además, si estáis utilizando la versión 3.0 de VRAI, gracias a este nuevo parámetro, podemos hacer que estos métodos sean un poco más efectivos de lo que eran antes. Este parámetro nos permite compensar un poco la falta de muestras secundarias y obligar al motor de render a que se concentre más en esa parte del proceso. Podemos, por ejemplo, utilizando valores moderados de mean shading rate, garantizar un mínimo de muestras secundarias y eso hace que el anti-aliasing trabaje menos, por así decirlo. Si estáis utilizando versiones anteriores, estos métodos van a ser todavía más lentos. ¿De acuerdo? Siempre que utilicemos esta metodología de trabajo, lo estamos haciendo pues generalmente porque no queremos perder tiempo en configurar la escena, pero lo estamos pagando en tiempo de render. Ahora vamos a ver los métodos más avanzados, donde vamos a identificar los problemas que tiene una escena, pues el nivel de ruido y por qué se produce, y vamos a configurar la escena de forma mucho más exacta, para que el anti-aliasing solo trabaje en las zonas donde verdaderamente tiene que trabajar y el resto lo resuelvan las muestras secundarias. El primero que vamos a ver es el que yo he denominado en el gráfico anterior como anti-aliasing fixed y mean shading rate elevado. Le he puesto ese nombre porque esas suelen ser las circunstancias que hacen falta para configurar el motor adecuadamente. ¿Por qué voy a utilizar fixed? Detrás de esta metodología lo que yo busco es la máxima precisión posible al establecer los márgenes de subdivisiones. Si nosotros empezamos a intentar configurar nuestra escena, por ejemplo, con un método adaptativo, 1.8, que suele ser bastante común, y empezamos a configurar nuestra escena con una cantidad de DMC de 0.85, que es también algo muy habitual, fijaros que cuando yo empiece a subir estos valores, que generalmente tengo que ponerlos bastante altos, lo que está pasando es que se me están creando márgenes enormes. Entre la cantidad mínima de subdivisiones y la cantidad máxima hay una diferencia bestial. Y para poder garantizar que en las zonas donde solo se usa una subdivisión, que son las paredes generalmente, todas las partes más lisas, para garantizar que aquí tengo una iluminación global limpia, tengo que obtener un mínimo muy, muy elevado. Entonces, esto generalmente, sobre todo en interiores o en escenas con una gran carga de muestras secundarias, a veces puede ser más lento que utilizar fixed. Ahora después vamos a ver exactamente por qué. Entonces empezaríamos cambiando nuestro image sampler a fixed, y como mi objetivo ahora mismo es obtener el valor exacto de muestras que voy a necesitar en una serie de zonas de esta imagen, yo empiezo siempre con la adaptabilidad completamente desactivada. Fijaros que cuando desactivo la adaptabilidad, eso me garantiza que por cada píxel de la imagen, no importa lo que pase, voy a utilizar siempre una cantidad fija de muestras. Antes de empezar a configurar las muestras secundarias, lo primero que tenemos que hacer es establecer las necesidades de anti-aliasing de esta escena. Hay mucha gente que para hacer esto prefiere desactivar, por ejemplo, en los parámetros generales de VRAI la iluminación global, etc. Es una buena manera de hacerlo porque así no os distrae el ruido de la iluminación global, pero yo prefiero generalmente no tener que andar desactivando y activando tantas cosas, de manera que yo me voy a aquella zona donde considero que va a haber más problemas de anti-aliasing, en este caso es esta, y lo que hago es que subo el valor de subdivisiones hasta que mi anti-aliasing me gusta. Lo voy a hacer poco a poco para que veáis el procedimiento, pero no penséis que se tarda tanto. Normalmente cuando uno ya sabe cómo funciona esto, pues lo intenta una o dos veces y da con ello enseguida. Pero vamos a poner primero 2. Fijaros que ahora, como tenemos unas muestras secundarias tan bajitas, solo 64, pues esto se renderiza muy rápido. Ahí hay un pequeño problema de anti-aliasing. Y si lo subimos a 4, a esta resolución ya es suficiente. Entonces ya sé que el anti-aliasing necesario de esta imagen es 4. Una vez establecido el anti-aliasing, el próximo paso es establecer las muestras secundarias. ¿Cuántas muestras secundarias voy a utilizar? Como yo no quiero tener que estar configurando por separado la iluminación global, las luces, los materiales, en lugar de utilizar estos valores de aquí, independientes, que tengo en la iluminación global, tengo otro
en las subdivisiones de las luces y tengo otro en los materiales y tengo otro en las luces. Si lo encuentro, tenemos aquí otro parámetro exactamente igual en las luces. Entonces, como yo no quiero tener que estar configurando todo por separado, porque bueno, esta es una escena sencilla, pero si estamos trabajando con una escena que tiene 800 luces y 500 materiales, pues eso puede ser una locura. Ya os dije anteriormente que podemos utilizar una serie de scripts para ayudarnos en ese proceso, pero aún así es mucho más complicado. Yo de momento lo que voy a hacer es que me voy a concentrar nada más que en el ruido y no me importa de dónde venga, no me importa si viene del material, no me importa si viene de las luces, da igual. Me voy a concentrar primero en la parte de esta imagen que más ruido tenga, que es esta de aquí. Bueno, yo sé que es esta de aquí porque ya he hecho algunas pruebas, pero si no, sería suficiente con que renderizarais un par de pruebas y identificarais, digamos, la parte más conflictiva de vuestra imagen. Generalmente, pues suele ser, en los interiores suele ser la parte con iluminación indirecta más oscura, que está en las sombras, donde llega menos iluminación indirecta. Entonces aquí yo ya sé que tengo mucho ruido y entonces estoy utilizando 4 muestras de anti-aliasing y voy a hacer un render con 8 subdivisiones secundarias, a ver qué cantidad de ruido obtengo. Va a ser mucho, pero bueno, para que lo veáis. Obtengo este nivel de ruido. ¿De qué manera puedo yo modificar todas las subdivisiones a la vez? Pues gracias a este parámetro maravilloso que nos han regalado en la versión 3.0, yo ahora puedo, por ejemplo, poner aquí 16 y eso está haciendo que yo aquí tenga 16 por muestra, pero además, también si os fijáis en los materiales, eso está haciendo que yo tenga también 16 por muestra en los materiales, un total de 256. Si yo aquí subo y pongo 32, fijaros que también estoy afectando al material y a la iluminación global. Luego este es un parámetro que nos permite centralizar todas las muestras secundarias, lo cual es extraordinario. Yo voy subiendo mi cantidad de min shading rate hasta que obtengo un resultado donde la zona más difícil de mi imagen está libre de ruido. Como estamos utilizando todo por defecto y solo hay 8 muestras y estamos utilizando Fixed, tengo que subir este parámetro mucho para eliminar el ruido, porque fijaros que aunque yo ponga aquí 32, eso solo se traduce en 512 muestras secundarias. No tengáis miedo de poner aquí valores muy grandes. Con 128 solo estoy usando 2048 todavía. Voy a tener que poner más. Entonces yo renderizo mis pruebas con, por ejemplo, 128 y veo que ya el ruido cada vez es más imperceptible. Esto, si yo fuera a renderizar a 3000 píxeles, seguramente sería suficiente, pero yo todavía quiero más calidad. Vamos a ponerle 256 o lo que es lo mismo 4096. Fijaros que aunque yo estoy manejando parámetros muy grandes aquí, estos valores siguen siendo muy pequeñitos. Ya veréis luego cuando usemos el método adaptativo que esto se nos va a descontrolar muy rápido. Entonces ya con 256 obtengo el nivel de ruido que quiero, quizá ni siquiera 256. Vamos a dejarlo en 128 para que vaya un poco más rápido en el tutorial. Bueno, ya he detectado las necesidades máximas de mi escena. Yo sé que con 2048 muestras, toda esta escena va a quedar libre de ruido, porque si la peor zona queda limpia, todas las demás van a quedar limpias. Con esta configuración, si yo ahora renderizo mi imagen, todos y cada uno de los píxeles de esta escena van a tener una cantidad fija de 2048 muestras por píxel. Eso me garantiza un anti-aliasing y una muestras secundarias exactas en todas partes. Pero hemos visto que eso no es muy eficaz, porque ¿qué pasa con las zonas de la imagen donde necesito menos muestras? Pues ahora vamos a identificar las necesidades exactas de esas zonas. En concreto son estas de aquí. Si las más conflictivas son donde llega menos iluminación secundaria, las más fáciles de resolver son las que tienen o iluminación directa o reciben gran parte de la iluminación indirecta. Por ejemplo, estas partes de aquí van a tener poco ruido, estas de aquí van a tener poco ruido. Y ahora, si ya tengo el margen superior, voy a identificar el margen inferior. Bajo este valor. Todavía lo puedo bajar más. Voy a probar con 512 muestras.
quizás tenemos un poquito de ruido, pero hay zonas que están limpias. De manera que, como ya no quiero seguir dándole más margen, porque tampoco me interesa que él tenga que pensar demasiado, acabo de establecer que mis márgenes son entre 512 y 2048. Ahí es donde quiero que se mueva mi motor de render. No quiero que se mueva por debajo de ese margen, ni quiero que se pase de ese margen. Lo único que tengo que hacer ahora es activar mi adaptabilidad para obtener exactamente esos márgenes. Perdón, 0,75. De manera que si yo le digo al motor de render que tenga un margen de adaptabilidad del 75%, le estoy diciendo que como mínimo use 512 muestras en todos y cada uno de los píxeles, pero que nunca jamás bajo ningún concepto se pase de 2048. Ya vais a ver que esto se va a renderizar a toda velocidad, comparado con otros métodos de render. Ahora, para poder obligar al motor a que llegue al máximo, voy a tener que utilizar valores de noise threshold a los que seguramente no estáis acostumbrados. Voy a tener que utilizar valores de noise threshold tan bajos quizá como 0,0005. Igual tenéis que activar un decimal más en las configuraciones de 3D Studio. Pensad que en el peor de los casos, si yo pongo aquí 0, lo peor que puede pasar es que el motor de render use 2048, que a fin de cuentas no son tantas muestras. Luego no tengáis miedo de utilizar aquí valores muy bajos, porque el objetivo es precisamente obligar al motor de render a alcanzar el margen superior. En las zonas que queden limpias con 512, por muy bajo que sea este nivel, él ya no va a seguir utilizando más muestras. De manera que si yo ahora, después de haber establecido mis márgenes y mi nivel de tolerancia, hago un render, esto me garantiza que toda mi escena, absolutamente toda mi escena, siempre y cuando este nivel sea suficientemente bajo, se va a renderizar libre de ruido y con un anti-aliasing uniforme. Y además, si os dais cuenta, se va a renderizar bastante rápido. Yo os recomiendo encarecidamente que lo probéis, porque cuando veáis lo sencillo que es de configurar y la gran velocidad que vais a obtener para estar utilizando Brute Force, no me cabe ninguna duda de que vais a adoptar este método de trabajo. Entonces, fijaros cómo estamos usando Brute Force, estamos obteniendo una imagen completamente limpia y se está renderizando bastante rápido. El siguiente método que vamos a ver es intentar llevar esto un paso más allá. Y es, bueno, es cierto que me puedo beneficiar de la adaptabilidad, pero ahora también me quiero beneficiar de la adaptabilidad en las muestras primarias. Vamos a ver cómo esto, que parece muy sencillo y que parece en teoría lo mejor, no es tan sencillo y muchas veces puede ser peor que esta otra metodología. Esta última forma que vamos a ver ahora de afrontar una escena, pues se basa en el principio de intentar optimizar al máximo cada uno de los aspectos de la imagen por separado. En primer lugar, vamos a volver a nuestro filtro adaptativo, ya que pretendemos beneficiarnos de él y utilizar el anti-aliasing lo menos posible y solo en aquellas zonas donde realmente sea necesario. Desmarcaremos también esta casilla, porque lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar valores de tolerancia elevados para conseguir esto mismo que os acabo de decir. Y también vamos a necesitar adaptabilidad en las muestras secundarias. Para configurar la cantidad de subdivisiones de nuestras muestras secundarias, como vamos a trabajar cada elemento por separado, nos vamos a permitir el lujo de dividir, o sea, de desactivar la pestaña de dividir Shading Subdivisions, de manera que, acordaros, este valor ahora ya no se va a dividir entre este otro de aquí, así que tendréis que tener cuidado con la cantidad que ponemos aquí. Si estáis utilizando una escena antigua que estaba optimizada para versiones anteriores de VRite, tener cuidado porque vuestros materiales seguramente ahora tengan valores muy altos si utilizáis esta metodología. Lo bueno que tiene desmarcar esta casilla es que, como ya no vamos a utilizar este valor, porque precisamente lo que queremos es tratar a cada elemento por separado para intentar configurarlo todo al milímetro, pues vamos a poder utilizar números mucho más bajitos. De hecho, habrá muchas cosas en la escena donde ni siquiera tengamos que poner más subdivisiones. Este render que yo tengo aquí ya es un render que he hecho pues con lo que podría ser la configuración por defecto. Todas las subdivisiones en 8,
desactivada la pestaña de B-Side Subdivisions, hemos puesto un mínimo de 1 y un máximo de 4, está todo más o menos por defecto. Pensad que aunque nuestro valor de referencia es Fixed 4, es posible que con esta metodología tengamos que subir un poco el anti-aliasing máximo para conseguir los mismos resultados. Ahora lo vamos a ver. Y básicamente lo que haríamos en este caso es identificar qué es lo que está provocando el ruido en esta imagen. Usando nuestros pases, primero vamos a echarle un vistazo a Sample Rate y veréis que obviamente esta escena no está todavía nada optimizada porque el anti-aliasing, fijaros, está trabajando muchísimo para intentar eliminar el ruido. Eso es precisamente lo que vamos a tratar de evitar. Subiendo la cantidad de muestras secundarias, como ya hemos visto en varias ocasiones, vamos a liberar al anti-aliasing de carga de trabajo. Y lo vamos a hacer poco a poco. Primero, por ejemplo, nos vamos a concentrar en la iluminación global. Analizamos nuestro pase de iluminación global y nos damos cuenta de que la iluminación global no tiene muestras suficientes. Nos fijamos en la parte que más ruido tenga de nuestra escena, que puede ser aquí arriba o, ya habíamos visto antes, aquí abajo. Aquí también parece que hay mucho ruido. Vamos a hacerlo ahora con esta parte de aquí. Y simplemente vamos subiendo la cantidad de subdivisiones hasta que, al hacer nuestro render, obtengamos un render sin ruido. Fijaros que como estamos utilizando adaptabilidad tanto en muestras primarias como en muestras secundarias, subir aquí este número no tiene una repercusión tan grande como podría parecer, a menos que utilicemos valores muy bajos de noise threshold, ¿de acuerdo? Vamos a seguir aumentando las subdivisiones. Ya estamos obteniendo cada vez mejores resultados, estamos eliminando el ruido gracias a aumentar las subdivisiones. Sin embargo, el anti-aliasing solamente se está utilizando en las zonas donde realmente hace falta. Todavía podemos seguir subiendo este parámetro. En las escenas interiores es muy probable, que ya os he comentado en varias ocasiones, tener márgenes tan altos va a hacer que el motor de render nunca llegue al margen superior. Entonces es posible que nos beneficiemos de utilizar márgenes un poco más bajos. Eso ya os digo, depende de cada escena. Vamos a comprobar, reduciendo un poco la adaptabilidad. Pero aún así, fijaros que todavía podemos subir un poco más la cantidad de subdivisiones. Vamos a probar con 48, por ejemplo. Acordaros lo que os comentaba antes, el problema que tenemos aquí es que estamos generando unos márgenes superiores a nuestro motor muy elevados. Vamos a intentar, obviamente, que el motor nunca llegue a esta cantidad bestial de muestras, porque le vamos a intentar configurar utilizando estos threshold, pero va a ser inevitable que en aquellas zonas donde el anti-aliasing se use al máximo, se utilicen, si no todas, al menos muchas de estas subdivisiones secundarias. Vamos a intentar, evidentemente, que el anti-aliasing no llegue al máximo en casi ninguna parte. Luego, esto lo vamos a poder controlar bastante bien, pero aún así va a haber zonas donde vamos a tener un supersampleo muy grande. Por eso os decía que dependiendo de la escena, puede que el método anterior, a pesar de utilizar un anti-aliasing fijo, puede que sea bastante más rápido que esta metodología, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos comprobado que con este valor de subdivisiones hemos eliminado el ruido y además le hemos liberado de carga al anti-aliasing. Podemos hacer más pruebas, pues no sé, vamos a ver que aquí se está usando mucho anti-aliasing. ¿Hasta qué punto queréis subir esta cantidad de subdivisiones? Depende también del nivel de ruido que queréis tener en vuestra escena. Cuanto más lo subáis, menos ruido tenéis. También tener en cuenta que como ya tenéis aquí bastante margen de acción, si 2300 es suficiente para eliminar el ruido, entonces en lugar de aumentar las subdivisiones, quizá os interesa más bajar el nivel de tolerancia, ¿de acuerdo? Tendréis que ir haciendo pruebas hasta que ya tengáis una idea de cómo trabajar en vuestras propias escenas y no tengáis que probar tanto. Obviamente cuando utilizamos valores más bajos de noise threshold, pues el render va a tardar más. Fijaros que ahora no he cambiado las subdivisiones, pero como he reducido el noise threshold, estoy forzando a las muestras secundarias a trazarse más en el primer rebote. O sea, perdón, en la primera muestra primaria, ¿de acuerdo?
Y eso obviamente está liberando de más carga al anti-aliasing. Lo voy a dejar en 4 porque no quiero tener que esperar horas para ver el resultado. Vamos a hacer un par de pruebas, a ver si todo está bien. Básicamente nuestro objetivo es evitar el supersampleo del anti-aliasing porque donde ocurra eso, ya habéis visto, se va a llegar a valores de muestras secundarias muy grandes. Entonces parece que de momento está bien. Analizamos un poco el pase de iluminación global. Y si el pase de iluminación no tiene ruido, podemos dar por finalizada esta etapa del proceso. Entonces ya hemos establecido una cantidad de subdivisiones para la iluminación global. Pero el ruido no solo proviene de la iluminación global, el ruido proviene también, por ejemplo, de las reflexiones. Pues repetimos este proceso en nuestros materiales. Yo aquí solo tengo uno, pero si tuviera muchos materiales tendría que repetir este proceso en cada uno de ellos. Y ahora, pues como no tengo marcada esta casilla y no estoy utilizando este valor, pues tengo que ir material por material. Vamos a ver este y vamos a ponerle el doble, 16, por ejemplo. Y hacemos un render de esta pequeña región. Fijaros que no es tan lento porque como vamos a ir por pequeñas regiones para identificar los problemas en la escena, pues en unos pocos minutos podemos optimizar bastante bien nuestra escena. Con 16 todavía tenemos un poco de ruido, pero al 100% yo considero que es bastante aceptable. Voy a mirar una parte un poco más conflictiva. Y obviamente con experiencia, normalmente uno ya configura su material directamente cuando lo está haciendo y le pone ya un número aproximado de subdivisiones que cree que es el que va a ser el definitivo. Entonces, no es que en cada escena haya que hacer este proceso. Al principio hay que dedicarle un tiempo para poder aprender cómo funciona y para decidir cuáles van a ser los valores para nuestros materiales y demás, pero con la práctica se vuelve algo casi automático. Aún podríamos utilizar más subdivisiones en el material, pero bueno, vamos a poner 24. Una vez que quede satisfecho con el resultado en este material, tendría que ir a los materiales siguientes y hacer el mismo proceso o utilizar el script que hemos visto ya en varias ocasiones para decirle al motor de render que utilice, dependiendo del glossiness, un material u otro. El problema que tenemos con eso es que hay muchos materiales que no tienen un glossiness de forma numérica, pero tienen un glossiness porque están utilizando un mapa, como es el caso de este suelo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos el script no nos va a poder ayudar. Y también tenemos que analizar, en el caso de esta escena, nuestra iluminación directa. Y en este caso, como os había dicho, al tener desmarcada esta pestaña 8, ya son suficientes subdivisiones para que esta luz no tenga nada de ruido. Con esto, nosotros ya estaríamos en disposición de renderizar nuestra escena completa y estaría bastante optimizada. El paso quizá que nos quedaría es definir unos valores de adaptabilidad que se ajustaran a nuestra escena. Quizá tendríamos que hacer varias pruebas. Esta escena yo sé que va a funcionar mejor con valores bastante bajos de adaptabilidad, pues porque ya la conozco. Pero si no la conociera, quizá tendría que hacer varias pruebas y comprobar un poco cuáles son los mejores parámetros para esta escena en concreto. Entonces, si nosotros ahora hacemos un render, este sería nuestro render utilizando esta última metodología. Fijaros que bueno, nuestro pase de sample rate no está perfectamente optimizado. Podríamos haber mejorado mucho la optimización de este pase, haber eliminado un poco más de este ruido y sobre todo, lo más importante, haber eliminado este supersampleo excesivo que se está produciendo aquí, que está aumentando mucho los tiempos de render. Pero bueno, como el objetivo era comparar las distintas metodologías, con esto es suficiente. Fijaros que si quisiéramos reducir el nivel de ruido, podríamos seguir jugando con el noise threshold o con la cantidad de subdivisiones. Pensad que lo que yo pretendo al explicaros distintas metodologías es que entendáis que no hay un sistema de render mejor que otro. Por ejemplo, en este caso concreto, en este interior, esta manera de renderizar ha sido más lenta que utilizando Fixed, bastante más lenta. Y ha sido solamente un poquito más rápida que utilizar las Universal Settings. Entonces, no siempre tendremos que afrontar la escena de la misma manera.
En interiores normalmente, que la iluminación suele ser un poco más compleja, pues puede que nos beneficiemos de otros métodos de render diferentes. Lo importante es que conozcamos a la perfección cómo funciona nuestro motor para poder sacarle el máximo partido, porque si no comprendemos estos conceptos que hemos estado viendo en estos 3 tutoriales, es muy probable que estemos introduciendo valores al azar y algunas veces acertaremos y todo irá bien, pero otras veces no acertaremos y sin saberlo estaremos multiplicando el tiempo de render por 7 o obteniendo un ruido que no sabremos nunca cómo eliminar, etc. Entonces yo os recomiendo que, aunque yo sé que esto es... al principio a nadie le interesa ponerse a estudiar esto, porque lo que queremos es pues crear nuevo contenido, mejorar nuestras capacidades de texturización, etc. Esta, por suerte o por desgracia, es una de nuestras herramientas y a mí me parece muy importante que aprendamos a usarla correctamente. De momento esto es todo en esta serie de tutoriales y si os ha gustado estar atentos porque iré añadiendo mucho más contenido. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.